Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de ponencias del seminario Leer en la Universidad, coordinado por la doctora Elsa Ramírez Leiva. En esta ocasión y en esta sesión de ponencias vamos a presentar a tres conferencistas que nos hablarán evidentemente sobre temas de lectura desde diferentes ópticas, como en la docencia, como el reto de la formación en la universidad y como los programas de lectura desde la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Vamos a dar la palabra a la doctora María Isabel Morales Sánchez, quien nos va a dictar su conferencia sobre lectura, literatura y nuevas tecnologías, el reto de la formación transversal en la universidad. La doctora Morales es doctora en Filología Hispánica y profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Cádiz. Sus principales líneas de investigación se centran en la teoría narrativa de los siglos XIX y XX, teoría y práctica de la lectura con especial incidencia en los nuevos parámetros de lectura a partir de la relación de la literatura con las nuevas tecnologías, la retórica cultural y el discurso con especial atención al discurso de género de los siglos XIX y XX. Actualmente representante de la Universidad de Cádiz en la Red Internacional de Universidades Lectoras y miembro de su comisión permanente. Bienvenida, doctora María Isabel. Adelante. Bien, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Y a Elsa por invitarme. Bien. La presente intervención tiene como objetivo fundamental evidenciar el valor de la literatura como materia transversal. Como una materia transversal que es imprescindible en la formación del alumno, sea cual fuere, y subrayo muchísimo esto, la especialidad elegida para su formación. Con el título Lectura, Escritura y Nuevas Tecnologías, unificamos lo que consideramos tres ejes que en la actualidad convergen de una manera particular y que pueden ser articulados como instrumentos esenciales de los estudios universitarios. Esta perspectiva que les planteo hoy aquí es multidisciplinar, es interdisciplinar, es transversal y aúna desde el punto de vista teórico los elementos que configuran el discurso artístico, en este caso concreto el literario, con la explicación y especificación de los nuevos parámetros de lectura y escritura originados desde la cultura digital. La literatura nos enseña a experimentar, nos enseña a leer de manera transversal porque entronca con la filosofía, con la historia, con la tecnología, con la ciencia. Todas las formas se dan en ella y cualquier forma en las que se ha manifestado el pensamiento histórico, estético y filosófico. Mediante un juego formal y conceptual, la literatura ha escrito y reescrito, ha inventado, ha recreado, ha sobreinterpretado, por lo que como hecho comunicativo y como una forma de arte constituye un discurso cultural que no solamente reproduce los parámetros vigentes en el contexto de un momento determinado, sino que crea y genera, que es lo más importante, estilos y actitudes. Por eso, esos que tienen ustedes ahí son los tres elementos que vamos a tratar de manera complementaria. La importancia de la formación lectora en la universidad, la literatura como un elemento, como una joya, como un material excepcional para formar a lectores de manera transversal y algunas cuestiones, quizás a lo mejor más rápidas, sobre las representaciones literarias y su vinculación con las nuevas tecnologías. El sentido de esta intervención es llevarnos a una reflexión que sea mucho más amplia y que analice qué capacitación queremos conseguir en el ámbito docente y cómo literatura, lectura y nuevas tecnologías pueden ayudarnos a generar nuevos modos de hábito y de comprensión y de creación. Si pasamos a la importancia de la formación lectora, les leo dos breves, les pongo en situación. Un artículo publicado en la revista Este País por Juan Domingo Argüelles, que les sonarán, que dice: la educación superior suele perpetuar el gran mal de los niveles anteriores, fomentar la lectura y el conocimiento como medios y no como fines. Y saco a colación también una casi confesión
en el blog de Diego Mora, del escritor Diego Mora, que dice: mis alumnos no leen. Esa es la premisa. No solamente no leen, sino que no les interesa nada relacionado con los libros. El fomento de la lectura es hoy más difícil que nunca. Las instituciones educativas se han aliado a las TIC para captar las generaciones 2.0. Lo que se ha hecho es darle una versión muy light de la literatura. Se ha pretendido que al realizar versiones interactivas se podría captar a los lectores más jóvenes. Yo también creí en la interactividad y por eso publiqué libros con imágenes maravillosas y diseñé presentaciones cargadas de multimedia. Todo no era más que una cortina de humo que estaba ocultando la primera versión de la imagen, la partícula primigenia, la única que queda con vida en medio de una ciudad bombardeada. Si nos vamos al contexto europeo, y yo paso esta presentación luego a todos ustedes para que tengan los datos, porque voy a ir rápida, el último informe español PIAAC, que es el equivalente al informe PISA, pero en una población de 18 a 60 años, arroja unos resultados verdaderamente sorprendentes con relación a la competencia lectora de la población adulta. Esos son los parámetros de lo que ellos entienden que es comprensión lectora, y los resultados se establecen en 5 niveles. De los 5 niveles, a continuación les voy a mostrar 3. Les he subrayado lo que se espera en cada uno de esos niveles. En el 1, que el entrevistado tenga conocimiento para reconocer el vocabulario básico y que entienda el significado de los textos. En el 2, que identifique, contraste, razone, compare información, porque claro, es importante saber qué piden. Y en el 3, que identifique, interprete y evalúe, es decir, que haya cierta capacidad crítica. Bien, los resultados son los siguientes. La media de los países de la OCDE llega a una puntuación de 272,8. Es decir, se quedaría en menos del nivel 3, en el nivel 2. La Unión Europea en 270, estamos en este nivel. España en 251, Italia en 250, y podría seguir así de uno en uno, es decir, en general, casi toda Europa se queda, y la OCDE se queda, en el nivel 2. Algunos países, como Finlandia, Japón, etcétera, llegan al nivel 3, casi al final, y bueno, no me paraba a mirar quién llega al nivel 4 o 5, porque cuando llegué a esto ya me asusté. Concretamente, en el ámbito universitario, en mi universidad, en mis universidades, bueno, en nuestras universidades, Cádiz tiene un observatorio cultural que está integrado en el proyecto Cultural Atalaya, que es un proyecto liderado por todos los vicerrectorados de extensión universitaria de las universidades andaluzas, que tiene un informe, genera una revista de gestión cultural, que es la revista Periférica, y genera también productos en el Observatorio Cultural, y uno de ellos fue un análisis de los índices de lectura solo entre los universitarios, teniendo en cuenta, ojo, que lo que se está midiendo es si la lectura forma parte de su ocio, no si leen para estudiar. Bien, la lectura no forma parte para nada de las actividades habituales que ocupan el tiempo de ocio de los universitarios. Y me interesa destacar la última parte de esa diapositiva. El 44% de los alumnos de humanidades leen, pero en arquitectura y ingeniería eso se va a un 24%. De esos, el 22% no lee nunca, y el 19% de ciencias jurídicas y el 15% de ciencias de la salud tampoco leen nunca. Es decir, aunque sea verdad lo que estaban comentando antes, de que bueno, quizá lo de decir que se leen 4,59 libros, bueno, es un poco un dato así de estadística. Me interesa resaltar que, bueno, si se leen 4,59 en papel y 1,36 en formato digital, esta generación 2.0 no lee más porque esté conectada al ordenador. Con lo cual, la lectura es algo absolutamente independiente de las nuevas tecnologías, aunque, ojo, yo defiendo que hay un nexo de unión y que efectivamente las nuevas tecnologías nos pueden ayudar. La lectura como elemento transversal. Yo creo que lo primero que podríamos plantearnos es qué tratamiento le damos a la literatura en el contexto docente universitario. ¿Cómo la conectamos con las competencias en general y para qué la utilizamos? ¿Quién la utilizamos y cómo se la damos a nuestros alumnos? Porque nosotros no enseñamos literatura, es que enseñamos a cómo enseñar literatura también, en función de la carrera en la que estemos o de la clase que demos.
La literatura se convierte para la docencia en una materia de extraordinaria posibilidad de cuando somos conscientes de cómo está ligada a las raíces más profundas de la cultura en sus formas oral, escrita y digital. Como hemos dicho anteriormente, como una forma de expresión cultural, la literatura es una fuente de conocimiento para articular estudios multidisciplinares sobre cultura, lectura y escritura. Simplemente porque el individuo vive, utiliza y actúa sobre su contexto, sobre la naturaleza, sobre el modo en el que se concibe, se genera un modelo de mundo. En este contexto, la literatura es una fuente más para el estudio de análisis de factores que transforman el pensamiento, la estética y la historia. Reescribe, construye, recrea y plantea nuevas formas de mirar. Y eso se ha dado así en la historia a lo largo del pensamiento, de la teoría, etcétera. La explicación aristotélica de la poesía y las teorías posteriores muestran cómo la reflexión del arte literario era el centro de la relación del hombre con la realidad. Para los griegos, la Odisea y la Ilíada eran fuente de conocimiento de la historia, luego era la fuente histórica por excelencia, y para Horacio, la poesía era una manera de perpetuarse en la historia. La literatura, por tanto, tiene mucho que decir en cómo se ha articulado la relación del individuo con la sociedad. Primero, porque tradicionalmente es el espacio que mejor proporciona un entrenamiento eficaz para el desarrollo del pensamiento crítico, como no, a través de la lectura y sus mecanismos de asimilación y comprensión. Pero claro, también les digo una cosa, no es lo mismo ponerle ese poema de Rafael Alberti, que es el original, a una versión impresa en blanco y negro en letra de impresora, porque el original es ese. Y evidentemente ese poema así está transmitiendo una información muy diferente, está queriendo decir, está articulando un discurso muy diferente que tiene que ver no solo con la palabra, sino con la forma en la que esa palabra se transmite. Su vertiente artística, lingüística y comunicativa permite todo el análisis, la explicación de todos los elementos que intervienen en el concepto lector, en el entramado del lector. Bien. Otra razón es porque la irrupción en el mundo literario de las nuevas tecnologías ha traído consigo una serie de transformaciones que afectan no solamente a la forma de comprender la literatura o de acceder a ella, sino a la relación que existe entre autor-lector, autor-editorial, lector-texto, etcétera, etcétera, etcétera. Les aconsejo, por ejemplo, echar un vistazo al libro de Luis Vicente Mora sobre la creatividad digital en las obras en papel, ni tan siquiera en la literatura en red. Bien, la lectura y la escritura están estrechamente ligadas y no se dan la una sin la otra. Los mejores estudiantes escritores son los mejores estudiantes lectores, lo hemos comentado antes. Qué casualidad que cada vez que se habla de cómo conecta la forma de procesar la información un estudiante, resulta que coincidimos con gente que tiene una competencia lectora importante, con lo cual crear, recrear, interpretar, conocer tiene que ver con que la escritura dice a los demás quiénes somos, con que la lectura es nuestra conexión con el otro, etcétera, etcétera. Entender la carpintería, siguiendo esa imagen que utiliza García Márquez, de la escritura, implica ser consciente de que escribir supone construir una estructura lingüística e intelectual que nos permite comunicar, expresar y pensar, que yo creo que es la clave. Nuestra destreza a la hora de elaborar textos será directamente proporcional a nuestra habilidad para comprenderlo. Así que mientras que la lectura nos permite introducirnos en universos ajenos con los que podemos establecer distintos grados de complicidad, la escritura nos sitúa en el mismo centro de la creatividad, convirtiéndonos en el agente que idea, inventa, estructura y desafía al lector. Esa es la razón esencial de por qué lectura y escritura nos conforman un maridaje indisoluble, aunque constituyen actividades diferentes. Y no podemos olvidar ni abandonar ninguna de las dos en ninguna fase de la formación universitaria y, lo que es más importante, en ninguna especialidad, sea la que sea, de la formación universitaria. Con respecto, bueno, aconsejo leer, no lo he traído entero por el tiempo, el discurso de Antonio Muñoz Molina que dio a la hora de...
5 minutos. Cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, porque es un discurso magnífico de defensa del escritor, de la escritura y de la lectura, donde dice cosas como esta: hay algunas singularidades en el oficio de escribir como las hay en cualquier otro. La primera es que la necesidad humana que satisface es una de las más intangibles, aunque también una de las más universales, la de saber historia y la de contarla, es decir, la de dar forma inteligible al mundo a través de las palabras. Nos dedicamos, pues, a un oficio más antiguo y más útil de lo que parece. También a un oficio mucho más incierto, porque en él la experiencia no ofrece ninguna garantía y puede haber una divergencia entre el mérito y el reconocimiento. Les aconsejo que entren en la Fundación Príncipe de Asturias y que se descarguen, que está el discurso, porque es un discurso excepcional. Bien, las representaciones literarias, las nuevas tecnologías, rápidamente, que es un poco la línea que quería conectar hoy o poner sobre la mesa. Este es el tercero de nuestro objetivo, porque la red está generando nuevos espacios de sociabilidad y la literatura también está empezando a habitar en medio de esos espacios de sociabilidad, generando nuevos textos y generando nuevas formas de entender lo literario. En el diccionario que hemos publicado la Red de Universidades Lectoras, donde se habla de la competencia, tenemos que señalar la importancia de la competencia lectora y la reivindicación de que solo sabemos quiénes somos cuando entendemos dónde estamos, qué nos diferencia de los demás y qué es lo que nos acerca a nuestro entorno. La lectura es una de las vías principales por la que manifestamos lo que somos y entendemos el mundo, y en la universidad a veces la excesiva especialización ha originado el abandono absoluto de prácticas lectoescritoras, con un deterioro muy preocupante de la expresión oral y escrita en todas las carreras de la licenciatura. Si nos fijamos por los nuevos parámetros de lectura y escritura generados por la red, podemos establecer dos tipos de análisis. Los dispositivos que nos permiten leer. El profesor Cordón de la Universidad de Salamanca tiene una infinidad de estudios sobre esto, cómo altera las prácticas de lectura esos dispositivos, pero luego, que es el donde yo me centro, cómo altera las pautas de lectura, cómo altera los nuevos parámetros de la literatura, este tipo de obras que solamente se pueden leer en la red y que han situado al lector en el centro del universo literario, basándose en la interactividad. Si tú no interactúas con el texto, no puedes leerlo. Y puedes llegar hasta incluso construir el texto con el programa o el software que le sirve como base. Con lo cual hay una multiplicidad creativa, autora, hay una multiplicidad lectora y, lo que es más importante, esto está generando contextos multiculturales donde en línea están conectados personas que difieren culturalmente, es decir, que pertenecen a contextos culturales diferentes y que hacen interpretaciones diferentes en esos itinerarios de lectura que este tipo de obras plantea. A partir de ahí, ese tipo de obras, que tiene toda una línea de análisis, lo que plantea también son reescrituras, porque la literatura, se haga como se haga y se haga donde se haga, es una reescritura. Como por ejemplo, todos conocen la imagen del jardín de los senderos que se bifurcan, con lo que quería construir el maestro Borges, y por ejemplo, les invito a entrar en internet, en el blog Bliblu Literaria, que es uno de los mejores blogs de literatura digital que existen en la actualidad, porque actualiza muchísima información sobre las obras digitales, donde Félix Remírez, que es su autor, nos invita a pasearnos por ese paisaje. No nos vamos a conectar a internet, pero la presentación tiene el enlace, con lo cual si ustedes se la bajan pueden enlazar en ese paisaje para pasearnos por el jardín de los relatos inacabados. Evidentemente esto no funciona si no hay una interactuación. Es inevitable, y con esto termino, pensar en una polifonía e hiperfonía receptivas, como plantea el profesor Albaladejo Mayordomo de la Universidad Autónoma de Madrid, que pertenece también que coordina el grupo de retórica cultural en el que yo también me inserto, y en un producto final que resulta de la fusión de distintas culturas, tradiciones, creencias e imaginario, porque los lectores construyen los textos en red, presentes ahora de manera efectiva
porque tiene presente materialmente, y físicamente, a través de la red, a autores y lectores. Antes contábamos con el hipertexto, con el intertexto lector, con lo que uno tenía en mente, pero es que ahora los intertextos se mezclan eficazmente, sin materialmente. A modo de conclusión, por eso, la literatura no solo nos sirve para comprender cómo se ha entendido un espacio determinado anteriormente, sino cómo se concibe y estructura la realidad por parte de una sociedad, comunidad o grupo de individuos, y me da lo mismo que estemos hablando del Renacimiento o que estemos hablando del contexto de la ciberliteratura, que está en nuestra sociedad, que se está generando en nuestra sociedad y que forma parte de la forma en la que nuestra sociedad estructura el pensamiento. Y cómo esa literatura está generando y creando nuevos espacios donde lectores, creadores, interactúan con unos parámetros absolutamente diferentes a como lo hacían en la forma tradicional de leer. Bueno, con lo cual me parece que por eso creo tan rentable atrapar esa materia literaria para que nos sirva para investigar muchas líneas, que no es nada incompatible ni con un contexto digital, ni con un contexto en papel, ni con un contexto de comprensión, de capacitación lectora. Porque estoy convencida de que el saber utilizar las nuevas tecnologías no es garante de tener una madurez en la comprensión lectora. Y ese es el punto de partida por donde he articulado todas mis investigaciones. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Muy interesante realmente esta presentación. Es una presentación que nos da prueba y una muestra de todo lo que se hace en otras ciudades, en este caso Cádiz, que pertenece a la Junta de Andalucía, donde comentaba con la doctora que también tengo algunos colegas por allá colaborando, y la efervescencia intelectual en ese tipo de aspectos es muy interesante, y conocerla, bueno, y sobre todo que nos viste de tan lejos la doctora Morales. Muchas gracias por la exposición.